y los almagristas. Guerra que no terminó bien para ninguno, ¿no? Famoso es este estribillo, ¿no? Que se repetía, que era los Pizarro, los Almagro piden paz, los Pizarro guerra, guerra, todos ellos morirán y otros se quedarán con la tierra, que es finalmente lo que terminó sucediendo. Efectivamente, a la final la tierra quedó para otros y no para ni pizarristas ni almagristas. Luego vinieron otras guerras más y hay que concentrarnos en las guerras de los encomenderos. Pues las guerras de los encomenderos, que ya hemos mencionado en la clase pasada, tienen mucha importancia. Los encomenderos, recuerda, los conquistadores españoles habían venido precisamente con la intención de tener, poseer, ¿no?, tierras. Y esa intención se había visto de alguna manera, o esas ambiciones, esas pretensiones se habían visto de alguna manera lesionado, ¿no? Se habían visto lesionadas, perdón, por la corona española, que en el año 1542 crea el virreinato español, perdón, el virreinato peruano. Ahora, ¿cuál es el problema que se genera ahí? El problema que se genera ahí es que, evidentemente, los conquistadores españoles pensaban, suponían, arguían, ¿no? Tenían la idea de que, siendo que ellos habían sufrido, ¿no?, los padecimientos para la conquista de los territorios americanos, les correspondía, ¿no?, digamos por una cuestión de justicia, ser ellos los que administraran estos territorios. Pero claro, la corona era de otra idea. La corona era de la idea de que había que controlar directamente los territorios coloniales porque ya los conquistadores estaban dando demasiado problemas, ¿no? Se enfrentaban entre ellos, etc. Por esa razón se crea el virreinato. Pero además había otra cuestión, y era la cuestión del abuso contra los indios, ¿no? Los encomenderos tenían prohibido, por ley, castigar, ¿no?, o esclavizar a los indígenas. Pero claro, una cosa es lo que dice la teoría y otra cosa es lo que dice la práctica, o mejor dicho, lo que se hace en la práctica. El comportamiento de los encomenderos con respecto de los indígenas no había sido el mejor, no, para nada. Y por lo tanto, había la necesidad de que autoridades españolas directamente nombradas por la corona asumieran la defensa de los indios, ¿no? De hecho, existió durante algún tiempo el cargo de protector de indios, el primero de los cuales había sido el arzobispo Bartolomé de las Casas, ¿no?, obispo de Chiapas. Así que hay esta cuestión, ¿no?, esta tirantez. También está el hecho de que las nuevas leyes de Indias del año 1542 restringían el acceso al servicio personal por parte de los conquistadores. Y una cosa muy importante para la gente del siglo XVI y para tu buen nombre era tener algo que dejarles, ¿no?, a tus descendientes, a tus sucesores, una vez que tú te hayas muerto, ¿no? Digamos que era el patrimonio asociado a una vida de gloria, de éxito, ¿no? Y entonces, cuando las leyes del 42 deciden que ya no van a ser hereditarias las encomiendas, evidentemente pues les pica, ¿no?, en el orgullo y en los intereses a los encomenderos, que de alguna manera tienen que resolver eso. Por eso se levanta Gonzalo Pizarro y todo lo que dijimos la semana pasada. Se levantan primero Gonzalo Pizarro, Francisco de Carvajal, el demonio de los Andes, vencen a Añaquito, ejecutan al virrey, viene Pedro de la Gasca, gana en Jaquijahuana, reparte las encomiendas en Huaynarima. Algunos no reciben lo que se les ha ofrecido, se rebelan a su vez liderados por Hernández Girón y son definitivamente vencidos en Pucará en el año 1554, a partir de lo cual se consolida, ¿no?, la posición, digamos, de la corona y la dominación directa de las colonias por parte de la monarquía española. Por eso señalamos acá fechas importantes. En el 42, la creación del virreinato. En el 46, la batalla de Añaquito y la consecuente ejecución del virrey de España, perdón, del virrey del Perú, Don Blasco Núñez de Vela, el primero de los virreyes. Luego, en el 48, la derrota de los encomenderos, esto es la derrota de Gonzalo Pizarro y de su lugarteniente Francisco de Carvajal en la batalla de Jaquijahuana.
En el 59, o perdón, en el 69, inicia el gobierno del más importante de los virreyes del Perú, que es don Francisco Álvarez de Toledo, ¿no? Pocos o ninguno virrey como él. En el 72 se establece el Tribunal de la Santa Inquisición, ya veremos de qué se trata la Inquisición luego, ¿no? Porque hay mucha confusión al respecto de la Inquisición y a quién perseguía, ¿no? Sobre todo lo que le interesa a la gente es a quién perseguía. En el 46 se produce el terremoto de Lima, que debe ser el terremoto, como dirían los ignorantes, más peor, ¿no? Que se vivió en Lima, del que se tenga registro, ¿no? Aproximadamente, para que te des una idea, casi todas las casas que habían en el Callao quedaron destruidas. En el Callao habían como unas 50 construcciones, 60 construcciones, de las cuales sobrevivieron 3 o 4. Además que se produjo en el Callao un consecuente tsunami y un hundimiento de parte del puerto. O sea, si este es el nivel del mar y esta es la tierra, ¿no? Para que me entiendas, se desplazó parte de la plataforma por debajo del nivel del mar. Así de fuerte fue el terremoto. Se cuenta que inclusive, con ocasión de ese terremoto del año 1746, parte de, mejor dicho, las aguas, ¿no? Que inundaron Lima, llegaron hasta lo que hoy día sería la avenida Alfonso Ugarte en el centro de Lima. Wow. Digamos que, no sé si están exagerando, pero si es así, digamos que ese tsunami sí fue de proporciones, ¿no? En el año 1780 se revela Túpac Amaru II, José Gabriel Condorcanqui, lo cual genera una cantidad de consecuencias que ya veremos en su oportunidad. Por la próxima clase deberíamos hablar de las rebeliones indígenas y de las reformas borbónicas. En el año 1791 se publica el Mercurio Peruano, que es uno de los principales, de los principales periódicos en la historia del Perú y además una publicación fuertemente asociada al periodo de la independencia, ¿no? Profe, ¿y el Mercurio Peruano era abiertamente independentista? Podría preguntar por ahí algún. No, yo diría no, el Mercurio Peruano no era abiertamente independentista, pero hacía un trabajo de difusión de lo que podríamos llamar las características de la peruanidad, ¿no? O sea, hablaba acerca de la geografía del Perú, de las costumbres del Perú, un poco de historia quizá. Entonces, con eso se generaba, digamos, un sentimiento identitario. Cabe reconocer que cuando nosotros pensamos en una nacionalidad, hay que pensar siempre que esa nacionalidad es una construcción histórica, ¿no? Porque claro, ¿qué me une a mí o qué me iguala a mí con alguien que ahorita mismo está comiendo en Puno? Básicamente nada, ¿no? Es más, no vamos a comer lo mismo, quizá allá hablen aymara, yo estoy acá hablando de castellano, no tenemos los mismos intereses ni los mismos oficios, entonces, ¿qué cosa es lo que verdaderamente nos hermana? Bueno, que él ha ido al colegio y le han enseñado la misma historia que a mí. Es decir que repito yo siempre esto, la historia es como una especie de recuerdos, ¿no? Inoculados dentro del cerebro que en realidad no existen, porque nadie de ustedes ha visto a Bolognesi y tampoco a Pachacute, ¿no? Ni ha compartido con él. Lo que pasa es que esos recuerdos en forma de relato histórico se te introducen en la cabeza y producen, ¿no? Digamos, una identidad que te relaciona con otras personas que han sido sometidos al mismo proceso. Profe, básicamente estamos metidos en una Matrix. Sí, digamos que es algo así, ¿no? Y en ese sentido, repito, el Mercurio Peruano no era abiertamente independentista, pero a través de la difusión, ¿no? De las costumbres, ¿no? De un poco las tradiciones del Perú, fomentaba, ¿no? Indirectamente la construcción de un sentimiento identitario. En el año 1810 se produce el gran enfrentamiento del virrey José Fernando Abascal Marqués de la Concordia con las juntas de gobierno que se habían formado en América. Abascal es, sin lugar a dudas, el último de los grandes virreyes del Perú, ¿no? Todavía después de él vienen Joaquín de la Pezuela y José de la Serna, pero de ninguna manera pues pueden compararse, ¿no? Con don José Fernando de Abascal, que no solamente lucha contra las juntas de gobierno, sino que las derrota, ¿no?
Quizá le hayan quedado demasiado lejos Caracas y Buenos Aires y no haya podido del todo acabar con ellas, ¿no? Pero, sin lugar a dudas, la presencia de José Fernando Abascal entre el año 1806 y el año 1816 retrasó, ¿no?, lo que pudo haber sido una independencia más temprana, ¿no?, para los países de Hispanoamérica. Y en el año 1824, con la firma de la capitulación de Ayacucho, tras la derrota por parte de la derrota de las fuerzas realistas en las Pampas de la Quinoa, ¿no?, aquel 9 de diciembre, se acababa definitivamente la dominación española en América del Sur. Todavía quedarían un par de años más, ¿no?, acá José Ramón Rodil resistiendo, digamos, un poco heroicamente, ¿no?, en los castillos de Real Felipe, pero eso ya en realidad no cuenta. Creación del Virreinato del Perú, recuerda don Carlos I de Habsburgo, ¿no?, con ese famoso dicho, en mi imperio no se oculta el sol, cosa que pudo haber dicho también su hijo Felipe II, ¿no?, porque Felipe II también tuvo un imperio bastante grande. Un poco presionado por las prédicas de Bartolomé de las Casas, que era el defensor de indios. A su vez, Bartolomé de las Casas también influenciado, lo dije en la clase pasada, lo repito ahora, por un clérigo poco menos conocido, pero igual de importante, que era el padre Antonio Montesinos, a dar las leyes nuevas de Indias, ¿no? Ya lo había mencionado, lo voy a repetir rapidito, se funda el Virreinato y la Audiencia de Lima, se eliminaba o se restringía el servicio personal de los indios, que era la contraprestación que daban los indios a los encomenderos por ser adoctrinados y protegidos. Adoctrinados quiere decir instruidos en la religión católica. Quitaba las encomiendas a los españoles asesinos, ¿no?, de Almagro el Viejo y aquellos que cometieran abusos también, y se declaraban las encomiendas no hereditarias, ¿no?, lo cual generó, como vimos, el levantamiento de los encomenderos de Gonzalo Pizarro, ¿no?, liderados por Gonzalo Pizarro. ¿Cómo se estableció o cómo se establecieron las autoridades durante el periodo del virreinato? A ver, veamos. En España habían dos. Estaba el rey de España, que para el caso de América tenía un poder inclusive mayor que para el caso de España. Te lo explico. En España el rey español estaba supeditado, estaba como que controlado por los llamados fueros de los reinos que integraban España. O sea, estaban, no sé, pues el reino de Andalucía, el reino de Aragón, el reino de Castilla, el reino de la Confederación Catalana, ¿no?, el reino de Valencia. Cada uno de estos reinos tenía sus propias leyes. Y cuando uno de estos reinos aceptaba por rey suyo, ¿no?, por ejemplo, el caso de Carlos I, exigía al rey que firmara, ¿no?, que aceptara y que jurara los fueros de ese reino. Entonces el rey muchas veces se veía impedido de hacer cosas porque había leyes más antiguas que él en determinados de los reinos que él gobernaba y que lo encorsetaban, vamos a decir, ¿no? Ahora bien, en América esos fueros no existían. Por lo tanto, curiosamente, la autoridad del rey de España era mucho más extrema y mucho más volitiva, o sea, sujeta a su voluntad, en América que en la propia España. Ocioso sería estar enumerando qué poderes tenía el rey. Básicamente, eso es fácil de resumir. Todos. Tenía poder político, militar, económico, social, el que quisieras. Es más, a partir del siglo XVIII, el rey de España gozó de un privilegio que no tenían todos los reyes de Europa, que era el regio patronato. Este privilegio, el regio patronato, le permitía al rey de España nombrar autoridades eclesiásticas sin previa consulta y acuerdo con el Vaticano, lo cual era un derecho especial. Un premio, ¿no?, a los esfuerzos de su católica majestad, así se le llamaba a los reyes de España, ¿no? Un premio a los esfuerzos de su católica majestad en defensa
de la cristiandad católica, precisamente, ¿no? Dos dinastías gobernaron, de eso lo veremos más adelante, la dinastía de Habsburgo y la dinastía de Borbón. Ahora, ni Carlos I ni Felipe II pudieron ocuparse directamente de los asuntos de América. Básicamente, yo siempre les digo, el rey de España jugaba en la Champions League, ¿no? Para hacerlo comparativamente. Él estaba preocupado en su guerra con Francisco I, ¿no? Los intereses que tenían ahí, conflictos con Gran Bretaña, el problema de la guerra con los turcos, los protestantes, todos problemas en Europa. No tenía tiempo para estarse preocupando por el Perú, México, ¿no? Es decir, la Liga Inca, ¿no? La Liga Mexicana. Tú juegas la Champions League, no tiene nada que hacer, pues, ¿no? Con la Copa Libertadores, ¿no? Así que para el gobierno efectivo de los territorios de América, Carlos crea en el año 1524 el Real y Supremo Consejo de Indias. El Real y Supremo Consejo de Indias era el órgano verdadero de control y gobierno de América. Evidentemente, debajo del rey, le daba razones, ¿no?, al rey, pero proponía a las autoridades que debían venir a América en terna, es decir, escogía 3 candidatos y se los proponía al rey. Lo más probable es que los consejeros del Consejo de Indias lograran, cuando así se lo proponían, que un candidato que ellos ya habían elegido sea nombrado por el rey para virrey de el Perú o de México, ¿no? Es decir, que en ese sentido el rey de España debe haber sido bastante maleable, sobre todo los que vinieron después de Felipe II, ¿no?, que son todos chauchillos. No solamente proponía en ternas a las autoridades con mayor poder para América, sino que además les practicaban a esas mismas autoridades el juicio de residencia. El juicio de residencia era un juicio respecto de cuáles eran las riquezas, ¿no?, que tenían los virreyes, si es que la habían aumentado desproporcionadamente, como un indicio de que había cometido actos de corrupción, ¿no? Es decir, en teoría todo muy bien. Repito siempre, en teoría todo bacán. En la práctica ya es distinto. Pero además el Real y Supremo Consejo de Indias se encargaba también de elaborar la copiosísima quiere decir grandes cantidades, ¿no?, la copiosísima legislación indiana. Indiana quiere decir hecha en España pero aplicada en América, ¿no?, o hecha por españoles pero para aplicarse en América. Leyes y más leyes y contraleyes y leyes que se contradecían entre ellas a lo largo de 3 siglos de dominación española, ¿no?, se produjo una cantidad alucinante de instrumentos legales. Ahora, no solamente elaboraba la legislación indiana, sino que adicionalmente a ello todavía existía en el Real y Supremo Consejo de Indias un cronista mayor que se encargaba de las crónicas, lo que podríamos considerar nosotros hoy en día la historia, ¿no?, de América, las tradiciones, los pueblos, que ojo, los únicos conquistadores europeos que se tomaron esa chamba fueron los españoles. No lo hicieron los franceses, no lo hicieron los holandeses y mucho menos los ingleses, ¿no? Estar preguntando ahí por las costumbres y poniéndolas en un papel. Pero además también había un cosmógrafo mayor, que era el encargado de evaluar los documentos cartográficos, mapas, cartas, ¿no?, que se iban elaborando con respecto a América. Ahí tienes tú las funciones del Real y Supremo Consejo de Indias. En el Perú, la primera autoridad era el virrey. El virrey era el alter ego del rey, el vicerrey, eso significa. Eso quiere decir que era una extensión misma de la persona del rey. Tenía los mismos poderes del rey. Inclusive el regio patronato, del que te hablaba hace un rato, lo tenía también el virrey, solo que se llama vicepatronato. Poder político, poder militar, poder económico, todos los poderes los tenía el virrey, ¿no?, que debía, al término de su función, elaborar un pliego de mortaja, o sea, una memoria de sus hechos estando en el Perú, ¿no?, para que sea juzgado, como ya vimos, con el juicio de residencia allá en España. Por debajo del virrey estaba la Real Audiencia.
La Real Audiencia era en realidad un tribunal de justicia, ¿no? Un juzgado, vamos a decir, el más importante que había en la colonia. Integrado por oidores, fiscales, fiscales, alcaides del crimen, la Real Audiencia se encargaba además del gobierno cuando el virrey no estaba. De ahí que la más importante de las audiencias haya sido la audiencia de Lima, porque inmediatamente un virrey era destituido, cambiado o moría, ¿no? Quien pasaba a tomar el control, vamos a decir, de el virreinato era el presidente de la Real Audiencia de Lima, ¿no? Presidente de la Real Audiencia de Lima. Luego estaba el visitador. El visitador no era un tipo que permanentemente formara parte de la burocracia española. No, era eventual, ¿no? Un visitador era un supervisor enviado con un fin específico, normalmente, a territorio americano. Luego está el corregidor seguramente la autoridad más odiada por la población indígena, porque él estaba encargado no solamente de cobrar el tributo, como ves ahí, también organizaba la mita, o sea, era el encargado de decir quiénes iban a la mita y quiénes no. Era además el corregidor el encargado de cobrar el tributo indígena, impartía justicia entre la población indígena. Es decir, que era completamente deleznable la más de las veces. Luego el corregidor sería reemplazado por el intendente, en el caso del Perú, a partir del año 1784, ¿no? Estaba también el cacique, ¿no? El cacique era una autoridad curiosa. ¿Por qué? Porque existía antes de la llegada de los españoles y durante el imperio y antes de los incas, siempre hubo, ¿no? El cacique. Así que los españoles, los realistas, dijeron, bueno, vamos a conservar a los caciques para que nos ayuden, vamos a decir, a gobernar en el Perú. Y luego finalmente estaba el Barayoc o el alcalde de indios, jefe de una reducción. ¿Y qué era una reducción? Un pueblo de indios. ¿Y para qué pueblos de indios? Pues la mayor parte de la población en el Ande, en esos tiempos, y todavía ahora los que viven muy arriba, vivía desperdigada, ¿no? Entonces, la clásica en la sierra es, no, es mi vecino, dicen, ¿no? Ese vecino vive 10 cuadras, 20 cuadras más allá. Si hay algo si hay algo en lo que no puedes creer cuando estés en la sierra es aquícito nomás, te dicen, ¿no? Ese aquícito nomás de 10 kilómetros más allá, ¿no? Subido en Cóndor, de pasadita. Entonces, para poder tener un control verdadero sobre la población indígena, los españoles ordenaron que se fundaran pequeñas ciudades a las cuales los indígenas tenían que acudir forzosamente los fines de semana, ¿no? Entonces, la reducción era una especie de copia de un pueblo español. Los indios vivían en el campo, pero tenían una casa en la reducción. Los domingos, los días de fiesta, durante las fiestas patronales, se aparecían todos, ¿no?, en la ciudad para celebrar, ¿no? Algo queda de esto en la figura del mayordomo de las fiestas patronales. Si tú tienes familiares en la sierra, debes haber visto esas fiestas patronales, ¿no? Donde hay un patita que todos los años, no el mismo, sino van cambiando, le dan una varita, ¿no? Le ponen su banda, ¿no? Y él se encarga de organizar el tono para la próxima temporada, el próximo año, ¿no? Ahí ves tú los símbolos y el respeto, ¿no?, que se le debía tener al Barayoc. Don Carlos I de Habsburgo, primer rey de España y del Perú, o sea, si te preguntan a ti si el Perú tuvo reyes, ¿tú qué contestas? Sí, Perú tuvo reyes. Profe, Manco Cápac, no, esos no son reyes, esos son incas. El Perú tuvo reyes, todos los reyes de España que gobernaron en España. Mientras Perú fue una colonia española, todos ellos fueron reyes del Perú también. Fueron reyes de España y reyes del Perú. El primero de ellos, don Carlos de Habsburgo, Carlos I de España y V de Alemania. Lo que estás viendo ahí es las armas, ¿no? El escudo de armas de Carlos, ¿no? En donde destacan, acá lo verás, el águila bicéfala de la Casa de Habsburgo, ¿no?, de la Casa de los Austrias. Luego, los colores de Castilla, que normalmente son rojo y blanco, con los símbolos del león de Castilla, acá lo estás viendo,
repetidas veces. Pero además, esta águila bicéfala tiene también las columnas de Hércules. Desde que se creó el imperio de ultramar, los españoles tomaron estas columnas de Hércules como símbolo, porque decían plus ultra, vamos más allá, ¿no? Estamos más allá de las columnas de Hércules. Hasta ahí llega nuestro poder, es lo que te están diciendo la cara con ese escudo. Y en la parte de atrás del águila se puede ver la misma bandera que estamos viendo acá. Una bandera blanca con la cruz de Borgoña. Aspa de Borgoña también le llamaban, ¿no? Que, para los que no lo sepan, es el verdadero origen de los colores de nuestra bandera y de la disposición de la primera bandera, ¿no? Creada en tiempos de San Martín, de la misma disposición, perdón. Ahora, profe, ¿esa era la bandera de España? Mira, hay que explicar esto porque después a la gente se le ocurre cosas. No era la bandera de España, pues no habían banderas nacionales. Listen to me. Las banderas nacionales, hijo, hija, aparecen con ocasión de la Revolución Francesa. Es decir, son banderas que representan a la nación francesa. Como la bandera del Perú representa a la nación peruana, ¿no? Hay una serie de obligaciones para con la bandera y hay cosas que no se pueden hacer con la bandera porque está legalmente estipulado. Esto que está viendo acá no es la bandera de España de esos tiempos, es la bandera, vamos a decir, del Imperio Español. Recuerda que las banderas surgen como instrumentos en el campo de batalla, en la guerra. ¿Para qué? Para comunicarse. ¿Está bien? En el campo de batalla tú no estás gritando, ¿no? Entonces se movían o se agitaban las banderas. Y esto tiene lógica. Las banderas vinieron de Europa. No existen, repito, banderas nacionales hasta la Revolución Francesa. Eso que quede claro. Por eso cuando te vengan a decir a ti que la bandera del Tahuantinsuyo, tú tienes que hacerle, pues, lo que, como decía un sketch de Carlos Álvarez, mirada de desprecio, ¿no? Porque esa persona no sabe de lo que está hablando. ¿Sí? Bien, entonces tienes ahí la cruz de Borgoña, que era el símbolo del poderío del Imperio Español. Eso es, ¿no? Luego de Carlos viene Felipe II, el prudente. Pudo haber sido mejor rey de lo que fue, seguramente. Tenía las capacidades. Era un tipo que estaba en todo. Controlador al máximo. Trabajaba, dicen, 16, 17 horas diarias. Es decir, que era otro lote, pues, ¿no? Y además tuvo problemas con demasiada gente. Guerra con Francia, guerra con la reina Elizabeth de Gran Bretaña, ¿no? Además de sus problemas en el resto de Europa. ¿Sí? Con él se acaban los Austrias mayores, Carlos y Felipe. Y se inicia una serie, alumno de reyes, que, ¿pa' qué? Que terminan en Carlos el Hechizado, ¿no? Estos son los Austrias menores, Felipe III, Felipe IV y Carlos II. Hay una característica muy de los Habsburgo, que es esta de acá, el mentón, creo que es bastante visible, tenían un problema llamado prognatismo, ¿no? Tenía muy salida la mandíbula. Pero además carecían un poco de, algunos críticos propios españoles dicen que carecían un poco de espíritu, ¿no? Sobre todo los tres últimos. Y el último ya ni qué decir, Carlos II tenía todas las figuritas del álbum, ¿no? Era jorobado, medio cojo, retrasado mental. Dificultaban todos que Carlos pudiera gobernar. Y así, ¿no? Vivió una buena cantidad de años y creó, finalmente, un problemón a la hora de su muerte sin herederos, porque ello derivó en la Guerra de Sucesión Española. ¿Quién reemplaza a los Habsburgo? Felipe de Anjou. Cuando muere Carlos II, otorga todos sus estados en herencia a Felipe de Anjou, ¿no? Felipe de Anjou inaugura la dinastía de los Borbones. Era nieto
Ete era nieto de el rey Sol, ¿no? Luis XIV. Y después de él gobiernan sus hijos, Fernando VI y Carlos III, el mayor representante del despotismo ilustrado en el caso de América. Los otros dos que siguen ya ni pa' qué, alumnito. Tanto Carlos IV como Fernando VII son completamente prescindibles, ¿no? Como yo siempre digo a los chibolos, Carlos IV y Fernando VII son la prueba fehaciente de que la estupidez humana no tiene, digamos, afán exclusivo. Es recontra democrática la estupidez, ¿no? Te toca, aun cuando haya sido rey, igualito, ¿no? O sea, ¿no? Ser rey no te salva de ser un completo tarado. Y eso se puede aplicar a ambos, tanto a Carlos, que se la pasaba cazando todo el día, ¿no? Como él mismo decía que esa era la, digamos, la actividad, ¿no? Más noble del ser humano y la que se debía practicar todos los días, la caza, ¿no? Decía. Y le encargaba el gobierno a cualquier otro, en este caso a Maldito Gordo. Y luego Fernando VII, que además de ser súper especial, de alucinarse la última chupada del mango, no le había ganado a nadie, ¿no? Hemos hablado de los reyes, hablemos de los virreyes. El más importante de todos, don Francisco Álvarez de Toledo. La familia a la que pertenecía don Francisco Álvarez de Toledo era la familia Álvarez de Toledo, que era una de las familias más importantes de España, nobles con grandeza de España. ¿Qué quiere decir esto? Disculpen chicos, desde la mañana estoy con un poco de problemas de conexión. Te decía, desde en el siglo XVI había un número de familias españolas que tenían ciertos privilegios por encima del resto, ¿no? Eran las familias que, repito, tenían lo que se denomina grandeza de España. Por ejemplo, tenían el raro privilegio de no depender o de no tener que descubrirse frente a los reyes. Si tú has visto películas de épocas pasadas, habrás visto que cuando se presenta un noble o un rey, la gente se descubre la cabeza y permanece así, ¿no? Inclusive agarrando el sombrerito en la mano. Entonces, los nobles con grandeza de España tenían el privilegio de que cuando ingresaban los reyes, se descubrían la cabeza y luego el rey les decía, cubríos. Y ellos se volvían a poner el sombrero en presencia de las autoridades mayores a ellos, ¿no? O sea que la familia real, rey, reina, heredero, los infantes, y ahí abajito nomás estaban familias con grandeza de España. Repito, a la que pertenecía el virrey Francisco Álvarez de Toledo. Caballero de Alcántara y conde de Oropesa. Oropesa en España, no acá, por si acaso. Organizador verdadero del virreinato, ¿no? Y apodado el Solón Colonial. Bueno, ¿quieres que te diga? Yo soy siempre enemigo de estas comparaciones, pero como estamos en el nivel pre, no sé por qué a la gente le encanta, ¿no? Basta con decir que era el verdadero organizador del virreinato, no sé por qué compararlo con Solón, no entiendo yo nunca estas asociaciones, no, bueno, las entiendo, pero digamos que me parecen guachapas. En fin, lo primero que hizo Toledo fue una visita general. Mira, hoy en día tú te subes al peor carro que puedas tomar en Fiori o en Yarabateros, ¿no? Y ese carro es más bacán para viajar que cualquier carreta de lujo que tú hubieras podido adquirir en el siglo XVI. O sea que viajar en el siglo XVI ya era un esfuerzo. Viajar de cualquier manera. Había que estar en muy buen estado físico para hacerlo.
Y en el caso de Toledo, se comió, como se dice vulgarmente, un viaje de prácticamente 2 años, si mal no recuerdo, ¿no? Alrededor de todo el Perú. El primero que lo hizo fue él, y quizá él haya hecho la principal, ¿no? La más importante de todas esas visitas generales, esos viajes de supervisión, vamos a decir, de inspección, ¿no? De este viaje, de esta visita general, Francisco Toledo obtuvo eh, algunas certezas, ¿no? Porque tenía un enorme talento de organización. Entonces él dijo, bueno, uno de los grandes problemas en el Perú era la falta de mano de obra que se podía contratar. Y se necesitaba mano de obra para la minería. Tú dirás, profe, pero antes de la llegada de los españoles, ¿quiénes extraían el oro y la plata? Sí, sí, extraían los indios. Pero la cuestión es que no era una actividad económica propiamente dicha en tiempos prehispánicos, ¿no? O sea que los indios iban, seguramente sacaban unas cuantas pepitas de oro, ¿no? Y con eso tenían suficiente para hacerse un tumi y ahí quedaba. No veías tú indios en las minas, ¿no? Trabajando de sol a sol, ¿no? Durante meses para sacar, no sé, 1 tonelada de oro. No era ese el caso. Porque el oro no tenía un valor pecuniario para la gente de la América prehispánica. Ahora, los españoles sí venían, como quien dice, a la mala. O sea, lo que ellos querían era sacar ingentes cantidades de plata. Y para ello se necesitaba mano de obra. Una mano de obra que era escasa. ¿Qué hizo don Francisco Álvarez de Toledo? Adaptó una institución incaica, que era la MITA, y la convirtió o la reconvirtió, ¿no? Para que sirviera a los propósitos españoles. La MITA incaica suponía trabajo en favor del Estado. La MITA española suponía trabajo en favor de un particular. Obligatoriamente los indios tenían que trabajar en favor de un minero particular, eso sí, recibiendo su salario, porque ya lo habían establecido la ley de Burgos del año 1808, perdón, 1508, ¿no? En donde se ordenaba que los indios eran hombres libres y que no podían ser esclavizados y por lo tanto había que pagarles por su trabajo. Así que la MITA estableció eso, la MITA española, indios que tenían que ir a trabajar, ¿no? A los yacimientos mineros por turnos, ¿no? Organizó a los indígenas en reducciones, que ya más o menos te dije para qué sirven las reducciones, ¿no? Para llevar siempre un conteo exacto de los indígenas. Ordenó ejecutar al Inca Tupac Amaru. Estableció el Tribunal de Santa Inquisición y enfrentó al Corsario. Muy bien. Reorganizó la Universidad de San Marcos, que había sido fundada en tiempos del virrey Andrés Hurtado de Mendoza, Antonio de Mendoza, ¿no? En el año 1551. Y se enfrenta al corsario Sir Francis Drake. Vamos, que cuando se dice se enfrenta, no es que Toledo le haya dicho ya a Francis, ¿no? Acá, parado y sin polo, no. Sino que Francisco era el que gobernaba en el Perú cuando viene el corsario Sir Francis Drake y asalta el Callao, ¿no? Porque también se pasó de chistoso el patita este. Y luego, como a ustedes les gusta el chisme, les encanta, como dice mi tío Culto Guadalupe, les encanta el aguadito, ¿no? Otro virrey que todo el mundo conoce es el virrey Don Manuel Amat y Junyent, ¿no? Y básicamente lo conocen al virrey Manuel Amat y Junyent porque saben de la existencia de la Perricholi. Micaela Villegas, ¿no? Para los que no son sus amigos. Micaela Villegas era una mestiza que se dedicaba a un trabajo que no era muy bien visto por la gente en una mujer. ¿Qué trabajo era ese? El trabajo de actriz. Ojo, luego prosperó y se convirtió en dueña y empresaria teatral. Así que una mujer bastante inteligente. Doña Micaela Villegas
se enredó en amores con el virrey Manuel Amalli Junyent. Un Miguel Amalli Junyent que, para tu conocimiento, era catalán. ¿Y por qué te digo que era catalán? Porque esta característica tiene importancia para resolver el tema del nombre de Micaela Villegas, o mejor dicho, de la chapa de Miguela Villegas, ¿no? Micaela es lo mismo. Sí, profe, claro, porque debes haber escuchado tú de repente por ahí algún profesor, quizá en el colegio o en otra academia, no sé, decirte que el apelativo Perricholi venía de perra chola, ¿no? Una especie de insulto contra la Villegas. Y eso está muy alejado de la realidad. Lo que pasa es que quien le pone Perricholi es el propio virrey. Lo que pasa es que el virrey era catalán. Entonces, en catalán, el prefijo perri significa pequeño, ¿no? Como cuando tú en castellano al final de las palabras le agregas ito, ico, illo, ¿no? Panecillo, ¿no? Pancito, ¿no? Es un prefijo diminutivo. Eso es perri. Y choli es una deformación, ¿no? De chola, que también se adapta en este caso a la fonética catalana. Entonces, en realidad, decir perricholi, ¿no? Como era que la llamaba, era algo así como decir cholita, porque era él la que lo llamaba ella así, ¿no? Luego, claro, ya la maledicencia de una ciudad como Lima, ¿no? Siempre predispuesta al chisme, ¿no? Y hablar bajo la sábana, como decían las abuelas, o sea, escondidito, seguramente regó por ahí, ¿no? Una interpretación diferente de esta que te estoy dando, pero que es la correcta, ¿correcto? El virrey don Manuel Amalli Junyent fundó o inauguró el Paseo de Aguas, muchos dicen que a instigación de la propia Perricholi, y la Plaza de Toros de Hacho. Importante porque la Plaza de Toros de Hacho, para tu conocimiento, es la plaza de toros más antigua de América y una de las más antiguas del mundo, la tercera o cuarta plaza más antigua del mundo. Forma parte de las llamadas plazas tradicionales, ¿no? De la tauromaquia internacional. Y el escapulario del Señor de los Milagros, que es el premio que brinda la feria, ¿no? El Señor de los Milagros de Toledo, es uno de los más ambicionados en el mundo, para que usted sepa, ¿no? Claro que nosotros no nos enteramos, pues, alumnito, porque ustedes están preocupados en cuándo toca Bad Bunny, ¿no? Entonces, no creo que te enteres mucho de la Feria del Señor de los Milagros, que por si acaso es en noviembre, ¿no? Para los que quieran saber. Estableció el servicio de serenazgo también, cumplió con la expulsión de los jesuitas, que acá hay otra cosa, la gente suele decir, el virrey Amat expulsó a los jesuitas. Sí, pero no es porque se le haya ocurrido a él, sino porque lo ordena la corona española. La corona española, el rey de España, promulgó una pragmática sanción que ordenaba la expulsión de los jesuitas no solo del Perú, y no exclusivamente del Perú, sino de todos los territorios del Imperio Español. Profe, eso quiere decir que los jesuitas fueron expulsados del Perú, pero no pudieron ir, por ejemplo, a Argentina, a Ecuador. No. Estaban siendo expulsados del Imperio Español, de todos los territorios del Imperio Español. Por eso que muchos jesuitas terminaron, por ejemplo, en Gran Bretaña. El mismo Juan Pablo Vizcardi Guzmán, que fue uno de los jesuitas que tuvo que abandonar el Perú cuando se produce, ¿no?, el cumplimiento de esta pragmática sanción. De ahí tuvo que pasar a Francia, pero para ello tuvo que esperar a la Revolución Francesa. ¿Por qué? Porque los jesuitas habían sido expulsados no solamente de España, sino también de Francia, de Portugal y luego también de Italia, ¿no? Así que triste suerte la de los jesuitas en esos tiempos. Sufren, la expulsión en realidad solo porque tienen demasiado poder y sobre todo demasiada riqueza, y la corona se quiere adueñar de ella. Otros virreyes importantes, el primer virrey Blasco Núñez de Vela, el virrey Antonio de Mendoza, con quien se funda San Marcos,
el virrey Andrés Hurtado de Mendoza, con que se funda la ciudad de Cañete, el virrey Melchor de Navarra y Rocaful, ¿no? Duque de La Palata, durante cuyo gobierno se construyen las murallas de Lima, los virreyes José Antonio de Mendoza Camaño y Sotomayor, marqués de Villagarcía, y el conde de Superunda, ambos enfrentándose a la rebelión de Juan Santos Atahualpa, ¿no? Y a la hora del hambre ya lo hace a uno dudar hasta de lo que sabe. Muy bien, acá algunas imágenes, no voy a comentarlas en demasía, sobre las autoridades virreinales, ya tú puedes echar después un ojazo, porque esto ya está colgado en tu plataforma. Hablemos de la economía colonial. Alumnito, ¿cómo funciona la economía colonial? Acá hay que establecer matices. Los principios económicos que guiaban la economía internacional en ese tiempo era, por ejemplo, el mercantilismo, ¿no? El mercantilismo es esta idea de que la riqueza se genera a través de los intercambios, ¿no? Comerciales entre los países, es decir, que hay que vender, que hay que comprar. Pero dentro del mercantilismo hay una noción, la noción que se conoce, o la idea que se conoce como bullonismo o bullonismo. Esa idea del bullonismo reza, ¿no? O advierte que la forma de acumular riqueza es a través de la acumulación de metales preciosos. Vamos, que estos metales preciosos tienen la ventaja, obviamente, de que se pueden amonedar. Es decir, yo puedo crear o acuñar moneda de oro, acuñar moneda de plata. La gente le da valor a esas monedas y entonces sirve como dinero, ¿no? Entonces se puede acumular, ¿no? Riqueza acumulando metales preciosos. Ahora, en segundo lugar, la economía durante la época de la colonia es una economía fuertemente intervencionista. Es decir, que el Estado interviene cuando cree necesario, ¿no? Que es más seguido de lo que uno imaginaría y pensaría que conviene, pero en esos tiempos la intervención era una cuestión muy necesaria, ¿no? Entonces la economía estaba fuertemente intervenida. Y en tercer lugar, tienes el monopolio. ¿Por qué? Porque solamente España estaba permitida, ¿no?, de comerciar con sus propias colonias. El resto del mundo estaba excluido de la posibilidad de ese comercio. Así que era mercantilista, intervencionista y monopolista la economía colonial. Pero claro, ese es parte del cuadro. Eso es el cuadro para afuera, como se dice, ¿no? Dentro del virreinato funcionaba todavía una economía fuertemente desmonetizada, de que al interior del virreinato no se utilizaba tanto, ¿no?, la moneda. Se jugaba más con el trueque, ¿no? Se pagaba en especies. Así que para el interior del virreinato eso del mercantilismo no estaba del todo desarrollado, lo cual constituye una falla en el sistema, porque mientras España quería, vamos a decir, sumarse, ¿no?, a la economía mercantilista, al mismo tiempo impedía que Perú, México, Ecuador, ¿no?, territorio que te imagines, se sumara igualmente a esa economía mercantilista. ¿Está bien? Así que, repito, hay que matizar cuando se diga cuál era el sistema que funcionaba en la economía colonial. Acá vemos. Ahora, hay un problema importante que se genera del tipo de organización, vamos a decir, de la economía colonial, y sobre todo el tipo de comercio. ¿Está bien? Como todo tenía que pasar por la Casa de Contratación de Sevilla, eso generaba un fastidio y una dificultad que la gente lo resolvía a través de el contrabando. Y cuando dices contrabando, dices pirata. Porque claro, los contrabandistas tenían que ir siempre armados, cuidándose las espaldas de los barcos
de las potencias enemigas y debían estar siempre prestos a defenderse, digo, los contrabandistas. Entonces, de eso, vamos a decir, a ser piratas, había solamente una pequeña diferencia. Por eso es que muchos contrabandistas terminaron convertidos en piratas, y es cierto que muchos piratas, además de serlo, contrabandeaban. ¿Está bien? Así que ahí lo tienes para que lo recuerdes. Acá vemos la Jolly Roger, que es la bandera clásica del pirata. Ojo que banderas piratas puedes encontrar de varias formas, porque cada una de ellas puede ser el símbolo de un pirata diferente, ¿no? Habría que hacer una diferencia. La minería colonial fue la principal actividad. De esto no puede ni debe caber ninguna duda, ¿no? Ya el virrey Toledo había pronosticado, había dicho: haré del matrimonio entre los cerros de Huancavelica y de Potosí el más grande matrimonio de la historia universal, ¿no? E inclusive ponderaba la riqueza generada por Potosí y Huancavelica, diciéndole al rey de España, en este caso Felipe, Felipe II, que Potosí y Huancavelica eran los dos ejes, ¿no?, que mantenían andando a la carreta, ¿no?, que era España. Así que si quitaban uno de los dos, la carreta se venía abajo. Esa era la importancia que tenían estos dos cerros, ¿no? Sobre todo, digamos, que la fascinación de un cerro prácticamente hecho de plata, porque eso era Potosí. Potosí llegó a ser tan importante que a mediados del siglo XVII terminó siendo la ciudad española más poblada del imperio, ¿no? Potosí llegó a tener algo así como 150.000 habitantes, cuando en Madrid no llegaban pero ni a 70.000, ¿no? Era enorme la ciudad para sus tiempos, ¿no? Pero luego, claro, conforme fue bajando, ¿no?, el volumen y la calidad de la plata que se extraía ahí, ya la gente comenzó a abandonar la ciudad de Potosí, ¿no? Es la clásica. Ahora, ¿con quién jugaba Potosí? Jugaba con la mina de Santa Bárbara, en donde se producía mercurio. El mercurio, que los españoles del siglo XVI llamaban azogue, era un elemento necesario para purificar la plata, ¿no? Para extraer toda la plata de donde quedaba. Cuando tú tienes plata en los intersticios, difícil de sacar, ¿no? Entonces, lo que hacías, chancabas el material, ¿no? Habían unas chancadoras en las minas, y luego eso se pasaba por un tamiz, y las rocas que quedaban luego eran aplastadas, puestas al horno, y se juntaban con mercurio. Puestas al horno, o puesto al horno, el metal se convierte en líquido, ¿no? O por lo menos algo parecido. Entonces, el mercurio extraía todas las moléculas de plata de las zonas menos accesibles, ¿no?, del gobierno, de la beta, ¿no?, la piedra. Y una vez que tú ponías eso a la intemperie, el oro y la plata se solidifican. O sea, a temperatura ambiente, el oro y la plata son sólidos. En cambio, el mercurio sigue siendo líquido, por lo cual te permite deshacerte del mercurio, ¿no?, una vez que has obtenido el metal. Y así se hacía. ¿Qué técnica era esa? Repito, la técnica de la amalgama. ¿Qué se utilizaba? Mercurio. ¿Quiénes chambeaban en eso? Los indios. Los indios cumplían la mita. A veces que tenían que ir, iban, se les pagaba. Pero el problema con la mita, y a pesar que te pagaban, la mita minera, digo, ¿no?, era, primero, muchas veces se traían de lugares lejanos, súper lejanos, ¿no? Entonces tú tenías que recorrer, no sé, pues 1.000 kilómetros, 1.500 kilómetros para llegar a la mina. Ese viaje te lo cobraban. Te cobraban la estadía,
te cobraban las herramientas, te cobraban la vestimenta si tenían que dártela, te cobraban la comida y te cobraban el alojamiento. Con lo cual, ya te puedes imaginar, lo dice Pablo Macera, a la hora que te pagaban, ¿no? Al final de tu turno en la mitad, te pagaban, pero claro, te pagaban y te descontaban previamente todo aquello que acabo de mencionarte. Había gente que quedaba incluso, a veces, dice Pablo Macera, ¿no? Que quedaba endeudada. Ibas a la mitad, te pagaban y quedabas endeudado. Tenías que regresar otra vez, ¿no? Alguna vez de repente sin que te llamen. Porque también existía la posibilidad de que si tú eras un indio con dinero, ojo que los indios tenían posibilidad de ser propietarios, ¿no? Tú eres un indio con dinero, de repente, no sé, eras comerciante de algo, entonces podías pagar para no ir a la mitad minera. ¿Cómo se llama esa paga? Se llama, mejor dicho, ¿cómo se llama esta figura de que tú pagabas para no ir? Se llama faltriquera. Entonces tú dices, los indios de faltriquera son aquellos que tienen los recursos que les permiten pagar para no ir a la mitad. Y por el contrario, habían indios a quienes no le correspondía el turno de ir a trabajar en la mitad, pero igual se iban. Entonces, a estos que no tenían turno, se les pagaba un poco mejor y eran llamados los indios mingados. Repito, los indios mingados. Generalmente, la población indígena trabajaba extra, ¿no? Para conseguir un dinero que le permitiese pagar el tributo indígena, no por otra cosa. Un indígena trabajaba ahí en su campo, obtenía lo que necesitaba para sobrevivir y eventualmente necesitaba pagar el tributo indígena. Entonces, ¿qué hacía? No sé, pues se iba, por ejemplo, de mingado una semana, dos, un mes, y obtenía lo que necesitaba en el año, ¿no? Para pagar su tributo indígena. Respecto a la ganadería y la agricultura colonial, alumnito, esto depende a qué región nos refiramos siempre, ¿no? Si nos referimos a la región costa, en la región costa terminaron imperando los cultivos traídos por los españoles, ¿no? La costa se convirtió en lugar de sembrado de caña de azúcar, ¿no? De olivos, o sea, aceitunas, de uva, de cítricos. De hecho, el conquistador del Tahuantinsuyo, ¿no? O el invasor del Tahuantinsuyo, llámalo como quiera, Francisco Pizarro, fue el primero, creo que sí, fue el primero en sembrar en el Perú un naranjo, ¿no? Dando origen así al famoso huerto de los naranjos, que se encuentra en la parte de atrás, ¿no? Del Palacio de Gobierno, y que ya se encontraba en la parte de atrás de la casa de Pizarro desde que él comenzó a gobernar acá. Parece que es una de las cosas que se ha respetado de la casa original de Pizarro, ¿no? El huerto en la parte posterior, ¿no? De la casa. Entonces, repito, en la costa se dieron privilegio a los cultivos traídos por los españoles. En la sierra se mantuvieron los cultivos aborígenes y algunos de ellos incluso fueron llevados a Europa. Entre los principales tenemos el tabaco, la papa y el maíz, aunque vamos a hacer algunas aclaraciones. Desde el principio, el tabaco se convirtió en un cultivo muy apreciado. ¿Por qué? Porque generaba ganancias, ¿no? En el principio hubo un fuerte comercio del tabaco, ¿no? Entonces generaba. No así la papa ni el maíz. Básicamente los europeos conocían la papa y el maíz, ¿no? Pero no le daban, como se dice criollamente, no les daban demasiada pelota, no le daban mucha bola a estos dos cultivos, ¿no? Inclusive, la primera papa que llevaron a Europa, alumno, los europeos quisieron comérsela cruda, porque quienes se la llevaron de acá la llamaban las manzanas de la tierra. Evidentemente, si tú cortas una papa por la mitad, se ve y tiene una contextura muy parecida a la de la manzana, ¿no? Pero si comienzas a masticarla ya te das cuenta que no es así. Había que sancocharla, ¿no? Las hambrunas por las que atraviesa Europa, ¿no? Durante el siglo XIX y durante el siglo XVIII, son las que provocan que voltee su cabeza la gente a estos cultivos. El maíz, la papa, ¿no?
La papa salvó a Europa, dicen, de un par de hambrunas, ¿no? La papa es un cultivo mucho más resistente, pues, hijo, que el trigo o que cualquiera de esos, ¿no? Así que ahí lo tienes. Y luego el maíz se ha convertido a día de hoy, que duda cabe, en uno de los principales cultivos agroindustriales, diríamos, ¿no? Para fabricar y para, ¿cómo se llama? Para producir una serie de cosas, ¿no? A nivel mundial. Hablando de las tierras, ¿cómo estaban divididas, ¿no? ¿Cómo se repartían las tierras? Bueno, estaban las tierras de realengo, es decir, las tierras que eran otorgadas, o mejor dicho, dadas al rey. El rey era dueño de esas tierras. Estaban las tierras abadengas, ¿no? Que eran las tierras propiedad de la iglesia, y estaba el señoreaje o las tierras que pertenecían a los particulares, ¿no? Ahora, ¿cómo legalizaba yo las tierras? O sea, ¿cómo defendía, ¿no? Mi pedazo de tierra del resto. Muy bien. Primero, a través de mercedes reales. Entonces, si yo tenía un documento en el que probaba que el rey de España me había otorgado, ¿no?, esa parcela, entonces no hay problema. Pero la clásica en cualquier lugar del mundo era, a mí me otorgaban 3 hectáreas y yo me agarraba 7, o 4, 5, ¿no? Entonces, de repente luego venía el tasador, ¿no? Y me decía, oiga, señor, usted se ha agarrado, aparte de las tierras que le han dado, las que les corresponde, tiene 2 hectáreas más, ¿no? Entonces, ¿cómo se solucionaba ese problema? Muy fácil. A eso se le llamaba composición de tierras. Ahí estaban los compositores. Cuando había, pues, que sanear, ¿no?, una propiedad, entraban en función. Ahora, de las manufacturas coloniales, quizá la más importante sea la de los obrajes, ¿no? Algunos incluso dicen que esta mita era peor todavía que la mita minera. O sea, mano de obra de los obrajes se conseguía a través del turno también, del trabajo por turno, ¿no? Y algunos dicen que te explotaban más los obrajeros que los propios mineros. Y las imágenes que estamos viendo ahí, más o menos que van en esa sintonía, ¿no? Inclusive estamos viendo los clérigos, ¿no?, que no se portan de una manera muy cristiana, que digamos, ¿no? O si lo prefieres, no se portan de una manera muy católica, que digamos, con estos aborígenes, ¿no?, con estos indios. Lo están haciendo ahí chambear, como quien dice, la mala. Lo cual me remite a otro razonamiento. Recuerda también que la maldad no es un sentimiento, ¿no?, exclusivo de una persona, ¿no?, o de un grupo de personas en todo caso. Que todos los seres humanos somos capaces de portarnos como unos perfectos, ¿qué diríamos?, abusivos, ¿no? Arriba tienes un trapiche, también se sembraba caña de azúcar. Lo que estás viendo ahí es la forma como se extrae el jugo de la caña para convertirlo en melaza y posteriormente, no sé, azúcar. Diría ron, pero en esos tiempos no era tanto ron, sino la propia aguardiente, o sea, tal como salía, ¿no? Ahora, los interesados dirán, profe, ¿la diferencia entre el ron y el aguardiente de caña? Bueno, el tiempo, ¿no? Si tú añejas el aguardiente, ¿no?, en barricas de madera, entonces vas a obtener parecido al ron, ¿no? Next. El comercio colonial y la casa de contratación de Sevilla. Alumnito, la casa de contratación de Sevilla se convirtió rápidamente en un problema. Se creó en el año 1503, ¿no? Fernando el Católico, y todavía vivía, si mal no recuerdo, Isabel. Se crea la casa de contratación de Sevilla. Fue la primera institución que se encargó de los asuntos de América, sobre todo, evidentemente, en el comercio. Pero una segunda función que cumplía la casa de contratación, es bueno que lo sepan, era controlar quiénes llegaban a América o no. Profe, no entiendo, ¿cómo es eso? No es que todo el mundo que quisiera en Europa pudiese venir a América. Es decir, la llegada de personas de Europa a América estaba supeditada a que cumpliesen cierto perfil. Profe, ¿cuál era ese perfil? El perfil era
que había que ser católico y profesante, vamos a decir, ¿no? Ojo, estaba prohibido que vinieran a América moros, o sea, musulmanes, protestantes tampoco podían venir, ni judíos. O sea que la Casa de Contratación quería mantener a nuestro continente libre, entre comillas, ¿no? De esas, digamos, nacionalidades, identidades, religiones, ¿no? Ni judíos, ni musulmanes, ni judíos, ni musulmanes, ni protestantes. En el caso de los protestantes por la religión, ¿no? Así que la Casa de Contratación no solamente se ocupaba de la llegada y salida de productos, sino también de la llegada y salida de personas. Ahora, se debe haber hecho muy tedioso el comercio a través de la Casa de Contratación de Sevilla, porque te imaginas, todo el mundo en España que quería vender algo en América, forzosamente tenía que ir a la Casa de Contratación y gestionar, ¿no?, los permisos, las autorizaciones, etcétera, etcétera. Y como la Casa de Contratación tenía esa exclusividad, todo el mundo tenía que ir ahí, con lo cual ya te puedes imaginar que había una super cola, ¿no? Tú llegabas hoy y te decían, bueno, estamos atendiendo a otra persona, ¿no? Venga la próxima semana. Para los comerciantes, esto es bastante perjudicial. Entonces, claro, suponte ahora, ¿no? Yo necesito comerciar con América. Voy a la Casa de Contratación y hay 40 antes que yo. ¿Qué hago? Espero, Wiflas que espero, ¿no? ¿Qué hago? Soborno. Lógico, todo el mundo soborna, ¿no? Pago aquí, pago allá, me hago amigo de este, me hago amigo del otro, ¿no? Y ya que estoy acá, y ya que estoy utilizando mi dinero, y ya que estoy utilizando mis ventajas, digo lo siguiente: ¿por qué voy a permitir que Miguel, que vende lo mismo que yo, pueda comerciar? Si puedo, le hago la vida difícil e imposible, ¿no? Entonces, como todo llegaba a la Casa de Contratación y todo se resolvía ahí, las autoridades de la Casa de Contratación eran muy poderosas. Ahí te lo dejo como tarea. Y luego estaba el Tribunal del Consulado. El Tribunal del Consulado era el equivalente a la Casa de Contratación, pero en el Perú. De hecho, en América existían dos. Uno, el de México, y otro, el de Lima. Era la agremiación de los comerciantes del Perú. Los comerciantes del Perú estaban fuertemente emparentados con familias nobles de España. O que la gente acá era muy Charlie, vamos a decir, ¿no? Era muy VIP. Así que se formó esta especie de gremio que tenía por objetivo establecer la clásica, ¿no? Precios máximos, precios mínimos, reducir la competencia para, digamos, maximizar las ganancias. Digamos, eso como lo más principal. Ahora bien, ¿cuáles eran las rutas a través de las cuales llegaban los productos? Mira, de España, ya lo han preguntado inclusive en examen de admisión, salía el llamado convoy. ¿Está bien? Ese convoy viajaba hasta el Caribe, porque todos los barcos españoles cargados de riquezas, ¿no?, o comerciantes, forzosamente debían pasar por el Caribe, ¿no? Entonces, una vez que el convoy llegaba al Caribe, podían pasar dos cosas: que estaba transportando la famosa flota, o que estaba, digamos, llevando la famosa flota, ¿no?, que iba hacia el puerto de Veracruz, o si estaban los famosos galeones, ¿no? Y entonces los galeones iban hacia territorio de tierra firme, en la actual Panamá, y que en ese momento pertenecía al virreinato del Perú. ¿Está bien? Desembarcaban en Portobelo, llevaban los productos por tierra hasta Panamá, y de Panamá venían flanqueados por la Armada del Sur hasta el puerto del Callao. De esa manera se operaba el comercio, vamos a decir, ¿no? Esa era la ruta, digamos, común, tradicional. Las islas, por supuesto, tenían un trato diferente, porque ellas estaban, entre comillas, más cerca del continente, y
digamos que habían sido conquistadas también por los españoles muchos años antes. Así que ya tienes. Al norte iba la flota, desembarcaba en Veracruz. Al sur, los galeones desembarcaban en Portobelo, ¿no? Por eso es que se llamaba el sistema de flota y galeones. Cuando a ti te digan en alguna ocasión el sistema de flota y galeones, se refieren precisamente a esta ruta o este itinerario comercial que seguían los barcos procedentes de España con dirección a América. Profe, ¿y la verde? Bueno, la verde era una ruta eventual, muy poco usada, ¿no? Más bien desusada, ¿no? Que unía Cádiz con Buenos Aires, Concepción, Valparaíso y el Callao. Esta ruta comenzó a usarse más a partir de las reformas borbónicas del siglo XIX, ¿no? Hasta que la otra ruta quedó completamente desplazada. Entonces, a este sistema comercial, donde están los piratas, ¿no? Los han colocado en las regiones donde paran. ¿Qué decía? Estas costumbres, ¿no? Imperaron. Estamos hablando del virreinato del siglo XVI y XVII, ¿eh? Luego en el siglo XVIII ya las cosas cambiaron bastante. Muy bien. Principales aportes o régimen tributario en la colonia. Tienes el alcabala, ¿no? Que era el impuesto de la compra-venta. Aunque, en fin, vamos a dejarlo ahí. La alcabala no es exactamente eso, pero es muy parecido, ¿no? Al IGB. Luego tienes el diezmo que se pagaba a la iglesia. Luego tienes la anata o la media anata, que es el pago a la iglesia, perdón, a los funcionarios del Estado, en tanto y en cuanto necesitas una nueva herramienta. Ahí tienes el almojarifazgo, el cabezón y el quinto real. Profe, me intriga, ¿qué es el cabezón? Bueno, el cabezón es un impuesto que se establecía para las tierras eriazas. Entonces, a veces habían propietarios vivos, ¿no? Entonces, vivos en el sentido de viveza. Entonces decían, yo tengo una parcela ahí, si siembro algo me van a cobrar impuestos, ¿no? O sea, me van a comprar impuesto a la manzana, a la pera, lo que siembra. Entonces, ¿qué hago? Prefiero tenerlo abandonado. Lo que sucede que ahora el incumplimiento, ¿no? de la ley, ¿no? Lleva a la obtención de un castigo. Si tú, por no pagar impuestos, ¿no? De, no sé, pues una manzana que te vas a comer o algo así, o una tierra que has sembrado, la dejas eriácea, el Estado igual te cobra por tener las tierras improductivas. El Estado es un depredador, vamos a decir, del cobro de impuestos, ¿no? Te cobra porque sembraste y te cobra porque no sembraste. Te cobra porque generas ganancia y te cobra porque no generas ganancia, ¿no? Te cobra como incentivo a que tú sigas así tu camino, sembrando, y también te cobra, ¿no? No tanto como incentivo, sino como castigo, ¿no? A que tú no hagas nada en tu parcela. Next. Sociedad colonial. Bueno, la sociedad colonial está dividida según 3 aspectos, ¿está bien? 3 considerandos. Primero, el aspecto étnico. Segundo, el aspecto jurídico. Y tercero, el aspecto social. Lo voy a repetir. 3 elementos. El aspecto étnico, el aspecto de justicia y el aspecto colonial. En el aspecto étnico había que separar a las poblaciones. Por un lado, la República de Indios y por el otro lado, la República de Indígenas. Pero al medio también estaban las castas, ¿no? Y entonces cada casta tenía su lugar en este mundo, tenía su función en este mundo y debía cumplirla. Esta es la consideración étnica.
La consideración jurídica, ya he dicho, para cada grupo existía su propia legislación. Así que las leyes para los blancos no son necesariamente las mismas leyes que se aplican a los indios, ¿no? Profe, pero yo estoy viendo que los esclavos negros, claro, porque los esclavos eran entendidos como una extensión, sí, literal, los esclavos eran entendidos y tenidos como una extensión de la vida y de la voluntad del amo. No tenían derechos propios ni nada parecido. Entonces, tengo consideramiento o consideración de tipo étnica, consideración de tipo jurídica y finalmente la consideración de tipo social. ¿Por qué? Porque, mi querido alumnito, no es lo mismo, ¿no?, un indio con plata que un blanco pobre, ¿no?, y misio, ¿no?, o pobre plebeyo y misio, diríamos. No es lo mismo, ¿no? A veces a nosotros nos dibujaban el triangulito y nos decían arriba los españoles, abajo los indios. No siempre, porque se puede uno confundir, ¿no? Habían indios que tenían mucho dinero. Tupac Amaru, por ejemplo. ¿Cómo estaban divididas entonces? Repúblicas. De españoles, la nobleza peninsular o goda y la nobleza criolla indiana. ¿Cómo es la nobleza criolla indiana? Mira, alumnito, si tú tenías el dinero suficiente y los contactos suficientes, te comprabas un título de nobleza. ¿De verdad, profesor? Sí. O sea, uno podía dejar de ser guachiturro, forever and ever, comprando un título de nobleza. Sí. Te ibas a España, mandabas a que te hicieran el famoso, ¿cómo le llamaban este? Pergamino, ¿no? En donde establecían tu árbol genealógico y se comprobaba en ese árbol genealógico que tú no tenías antepasados judíos, antepasados moros, o en el caso de América, negros o indios, ¿no? Una vez que tú obtenías ese pergamino, y ese pergamino pasaba a simbolizar tu pureza de sangre. Y una vez que te otorgaban tu pergamino de pureza de sangre, ya podías acceder a un título de nobleza, ¿sí? Lo cual, de todas maneras, no deja de ser súper costoso, porque todos los años tenías que pagar un impuesto que se llama lanzas de Castilla, ¿no? Entonces, si tú querías mantener tu condición de noble, ¿no?, debías pagar forzosamente todos los años este impuesto llamado lanzas de Castilla, lo cual permitía que tu título de nobleza estuviera vigente. Ahora bien, si tú te preguntas, no te preocupes que yo acá estoy para contestarte, ¿cuál era el territorio de América con la mayor cantidad de nobles con título en vigencia en los tiempos del virreinato? ¿Cuál era el territorio, vamos a decir el territorio español, con la mayor cantidad de títulos de nobleza activos, ¿no?, durante la época del virreinato? Pues la respuesta es fácil: el Perú. Nosotros teníamos marqueses, ¿no?, duques no, marqueses y condeses. Creo que por ahí había un duque, porque duque es el máximo, ¿no? Y hoy, profesor, bueno, curiosamente, sería una muy buena pregunta, porque sería de contestar. Todavía a día de hoy, aunque usted no lo crea, todavía a día de hoy en el Perú existen nobles. No los vemos, no sabemos dónde están, pero te aseguro que viven entre nosotros, ¿no? Y de vez en cuando se reúnen en el centro de Lima, evidentemente no en la Plaza San Martín, alumnito, donde está tu pata Anca o Anca, no sé si es el loco que habla tontería, ¿no? Pero sí frente a la Plaza San Martín, en el Club Nacional, ¿no? Muchas veces se reúnen, hacen sus reuniones ahí, la antigua y rancia oligarquía limeña, ¿no?
Así que ya ves, hasta hoy día nos queda eso de la nobleza española. En la actualidad, el noble peruano con título español más famoso del mundo es, ¿quién es? Mario Vargas Llosa, primer marqués de Vargas Llosa, ¿no? Título que va a heredar Alvarito, seguramente cuando Marito muera, ¿no? Que supongo que ya no falta mucho. Dentro de la República de Españoles se contaba también a la plebe, ¿no? Pobres, profe, ahí dice pobres, pero ¿pobres quién? Blancos pobres, pues, blancos misios que había, ¿no? Mestizos, mulatos y zambos. Luego estaban los esclavos. La suerte de los esclavos era obviamente una suerte mala, ¿no? Pero en el caso del Perú, digamos que la mayor parte de los esclavos fueron esclavos de casa, ¿no? No recibieron en la misma cantidad y proporción el maltrato que en otros sitios. Eso no quiere decir, ni estoy tratando de, digamos, restar ni un ápice, ¿no? La significación peyorativa, ¿no? Que tiene la esclavitud. Simplemente estoy afirmando mucho. Luego está la República de Indígenas o de Indios, en donde vemos que está la nobleza indiana, constituida por los caciques, y los indios pues llamados comunes, ¿no? Los llamados indios de cédula o mitayos. ¿Por qué eran llamados mitayos? Porque iban a la mita. Ya te expliqué que era un indio o un mitayo de faltriquera. Profe, un mitayo de faltriquera era el que no iba a la mita cuando le correspondía y en su lugar pagaba un rescate. ¿Está bien? Pagaba un rescate. Que supuestamente era para pagar a alguien que fuera en su lugar, pues, ¿no? Y luego estaban también los indios mingados. Los indios mingados eran aquellos que, no siendo su turno de ir a la mita, lo hacían para ingresar, ¿no? Algo más de dinero. O sea, había de los dos, ¿no? Los que no iban cuando les tocaba y de los que iban cuando no les tocaba, ¿no? También. Luego estaban los yanaconas. Los yanaconas tenían una situación especial. Recibían una parcela de terreno por parte de algún propietario, trabajaban en las tierras de ese propietario y obtenían su manutención, ¿no? De la parcela que se les había entregado. Pero cualquier excedente de esa parcela no podía ser comercializado por él, ¿no? Por ejemplo, si yo producía más camote, es un campesino yanacona, ¿no? Producía más camote del que yo consumía. Entonces el excedente no era que yo lo podía vender, ¿no? Sino que había que colocarlo a través del empresario, en este caso el dueño de la parcela, ¿no? Que me la proporcionaba. Era un sistema muy parecido a la servidumbre de la gleba durante la Edad Media europea, ¿no? Por eso es que Mariátegui habla un poco acerca del semifeudalismo, ¿no? El que nos encontramos, o en que nos encontrábamos. Mariátegui hablaba del semifeudalismo que nos encontramos en ese momento. No ha cambiado mucho, ¿no? Acá, esto es de una tabla de Pancho Fierro, una tabla, ¿no? O sea, pintura en tabla se llama, en donde podemos ver las distintas uniones, ¿no? El mestizo, que era India más blanco, y yo sé, la gente se está preguntando, profe, y al revés, blanca más indio, también, aunque era menos común. Algunos matrimonios de mujeres blancas con esposos indígenas fueron a parar a España, ¿no? Mulato, negra más blanco. Profesor, ¿qué hay con el mulato? El mulato tenía suerte. El mulato nacía del vientre de una negra, perdón, el mulato tenía menos suerte porque nacía del vientre de una negra, y esto que, por las leyes de vientres, nacía esclavo. ¿Está bien? Aunque su padre fuera blanco. Profe, entonces el mulato era esclavo. Nacía bajo servidumbre, repito, ¿de quién? De su papá de la negra.
Ahora bien, con el tiempo existía la posibilidad de que lo liberten. De hecho, eso pasó con Fray Martín, ¿no? Con Fray Martín sucedió que quedó en manos, ¿no?, de su padre determinar si iba a ser esclavo o no. Y él rogaba porque lo entregaran como regalo, Fray Martín digo, como regalo a los dominicos, ¿no? Los dominicos se portaron mal también con Fray Martín, dicho sea de paso, ¿no? Y todo el mundo en general, ¿no? Porque Fray Martín tuvo que esperar bastante para convertirse en San Martín. Pero eso es otra historia. Sambo era indio más negro. A ver acá, profe, mulato, negra más blanco. Y al revés, blanca más negro, puede ser, escasos casos, ¿no? De eso no había mucho. El Sambo, india más negro. El Sambo sí nacía con ventaja. ¿Por qué? Porque su madre era india. El vientre que lo paría era libre y por lo tanto el Sambo nacía libre. Pero además su padre no era indio, sino negro. Y como negro no pagaba el impuesto indígena. Lo más probable es que el Sambo fuera hijo de una india más una persona más o menos liberta, o mejor dicho, que había sido liberada, no podía ser un negro esclavo, obviamente, ¿no? Los negros libertos, o sea, liberados de la esclavitud, muchas veces cumplían funciones específicas, ¿no? Como la de ser capataz, ¿no? Se encargaba de dirigir o llevar, por ejemplo, a los indígenas a la mica. El tercerón era hijo de mulata más blanco. ¿Cómo tercerón, profesor? Es que este tercerón tenía una cosa así como una tercera parte de negro, ¿no? Porque vamos a ver, el blanco es blanco, la mulata tiene la mitad de blanco y la mitad de negro. Entonces tú tenías una cuarta parte, ¿no? Uno y un cuarto de... tú tenías un rezago, vamos a decir, de ascendencia negra. Y para que me entiendas, y no enredarnos, había tercerón, había cuarterón y un apellido que, digamos, tú conoces, Quintero, ¿no? Quintero se le decía a que él tenía un pasado, ¿no? Un familiar ahí negro. Tú sabes que esto genéticamente salta a veces una generación, ¿no? Tú puedes nacer con la piel bastante oscura y uno dice, pero ¿por qué si mi mamá es blanca? Bueno, hay que preguntarle qué pasó antes en su vida, ¿no? Muy bien. Y luego estaban los esclavos. Alumno, el comercio de esclavos era un comercio inhumano, un comercio indigno, un comercio terrible, ¿no? Las condiciones en las que traían a los esclavos eran francamente inhumanas, atestaban, llenaban, hacían colapsar, ¿no?, las bodegas de los barcos negreros. A este comercio se dedicaron primero, ¿no?, inicialmente y con mucha fuerza los portugueses. Pero a partir del siglo XVIII, el comercio quedó en manos de los ingleses. Ahora bien, eso es una cosa, es decir, efectivamente el comercio de los negros fue malo, ¿no? Pero eso es una cosa, y otra cosa distinta es decir o arguir, como se hace en la actualidad, que la civilización occidental es la máxima esclavizadora de la historia, ¿no? De repente en términos numéricos puede servir, ¿no? Entonces, dicen, los blancos malos, los negros buenos. Pero no siempre se identifica con la víctima. Los blancos malos, los negros buenos, ¿no? Entonces, se pretende que los blancos tuvieron toda la culpa, ¿no?, de este comercio de esclavitud. Y eso, aunque te parezca mentira, no es del todo cierto, porque cabría preguntarse quién les vendía los esclavos a los blancos. La respuesta te la digo yo, otros negros. Sé que habían negros que vendían negros en África. Llegaron negros esclavos acá, que en África habían sido príncipes y reyes.
que pasa es que en las tribus allá la gente se andaba peleando, y era la clásica, ¿no? Cuando alguien nuevo ascendía al trono, había que matar a todos los familiares para sentirse más o menos seguro. Y no pocas veces estos negros africanos entregaban a sus propios hermanos a los españoles. Así que, digamos que en este caso, hay que considerar muy bien que la esclavitud es muy mala, pero que no puede ser un instrumento para calificar, vamos a decir, ¿no?, a toda una población. Muy bien. Los negros podían ser bozal cuando no hablaban castellano, podía ser cimarrón cuando se escapaba del control del dueño, ¿no? Carimba cuando se le marcaba la piel, y así, ¿no? Vamos a lo siguiente. Acá la República de Indios, que ya te había explicado más o menos, estaban los forasteros, o sea, los venidos de afuera, ¿no? Yanaconas y de comunidad, ¿no? Llamados de selva, habían religiones, pagaban tributo, mingados y de faltriquera, obligados a trabajar en la mitad orajera, en la mitad de plaza, en la mitad rural y en la mitad de tambo. Mita minera ordinaria, extracción de plata y oro. Obrajera en los obrajes. De plaza, en casa, ¿no? A veces podías hacer tu mita trabajando en una casa. Rural, en el campo. Y de tambo, arriba, en los almacenes de las partes altas de la sierra, por donde pasaban los chasquis, por ejemplo, ahí habían tambos. Y ahora hablemos un poco acerca de la cultura colonial. Hablemos de la iglesia. La iglesia es una institución básica, fundamental, ¿no?, en esto de la conquista. La iglesia sirvió como auspiciadora de la conquista, impulsora de la conquista. Quizá para nosotros no tenga demasiado sentido, pero para la gente del siglo XVI era muy importante la salvación del alma. Y como para esa gente del siglo XVI era muy importante la salvación del alma, los españoles querían hacer la guerra, pero seguros de que esa guerra, de alguna manera, iba a ser perdonada, iba a ser justificada, ¿no? Y entonces la iglesia siempre estaba detrás de ellos. Pero además existe en todo caso en la escritura, en la Biblia, ¿no?, una orden, un mandato explícito, ¿no?, de Jesucristo que ordena hacer misiones, ¿no? Ir y viajar y hacer misiones, ¿no?, para predicar la palabra a todo aquel que tenga que escuchar. ¿Correcto? Entonces, en las expediciones de los españoles hacia América también hay un contenido religioso. No estoy diciendo, por supuesto, que todos los españoles que llegaron a América venían con la intención de predicar el cristianismo y salvar las almas de los indios. Sería un poco ingenuo defender esa idea. Pero sí es cierto que entre ¿no?, los pensamientos de los conquistadores también estaba eso. Quizá debajo de su interés de conseguir oro, quizá debajo de su interés de convertirse en encomendero, quizás en su interés propio, ¿no?, de salvar su propia alma, pero también, si quieres en cuarto, quinto, sexto lugar, ya eso depende de ti, también estaba ese prurito, ¿no?, ese empuje, ese impulso, esa motivación de extender el cristianismo. El territorio era cristiandad en todo caso, ¿no? Así que la Iglesia Católica se convirtió en un poderoso motor, ¿no?, que impulsaba a los conquistadores. Y además también se convirtió en un instrumento de conquista y en un instrumento de consolidación de la conquista. Pues vamos a ver, yo puedo llegar y conquistar un territorio, como hizo, por ejemplo, vamos a suponer ejemplos actuales, ¿no? Llega a Estados Unidos y le saca la mugre a los afganos, ¿no? Le saca la mugre a los talibanes y los aleja y los manda a las montañas. ¿Está bien? Y durante 20 años los Estados Unidos tratan de establecer una democracia en Afganistán. Pero la democracia en Afganistán no les interesa. Es una cosa que culturalmente es difícil de establecer. Y entonces, al no consolidarse, ¿no?, esta aculturización, vamos a decir, por parte de los gringos, siempre está abierta la posibilidad de que retorne lo que antes había, es decir, estas luchas que, digamos,
izan las banderas del nacionalismo, la culturalidad, esas vainas, ¿no? Entonces, acá igual, imagínate, si hubiesen llegado los españoles y no hubiesen tenido el sostén, el respaldo de la iglesia, haciendo que los indígenas se conviertan en cristianos, la conquista se hubiese demorado más, quizá, en establecerse. Ahora, es curioso, pero muchos indígenas recibieron rápidamente el mensaje del cristianismo. Yo supongo que, yo y otros, ¿no? Supongo que en parte impactados porque no había nada parecido en América al cristianismo, ¿no? Una religión que predicara la salvación del alma, un Dios mucho más cercano, ¿no? Abstracto, pero mucho más cercano, porque tenía un rostro humano, la gente, los católicos traían imágenes de Jesucristo, de la Virgen María, ¿no? Y todo esto, es decir, esta imaginería, esta iconografía era mucho más fácil de asimilar, digamos, por los indígenas, ¿no? Así que hubo una rápida cristianización que a la vez supuso un rápido sincretismo, un inmediato sincretismo, una unión entre las creencias. Ojo, no estoy diciendo que los indígenas abandonaron sus creencias, sino que fusionaron esas creencias muchas veces con las que habían traído los españoles. ¿Está bien? Y adicionalmente a ello, o sea, impulsaron la conquista, la iglesia, digo, impulsó la conquista, ¿no? Fue una auspiciadora de la conquista. En segundo lugar, ayudó a consolidar la conquista, la presencia de los españoles. Y luego, la propia iglesia, a través de las misiones, se convirtió en la punta de lanza de las conquistas españolas. Porque hay que pensar en las misiones, los jesuitas en el Paraguay o los franciscanos en la selva peruana. Porque ahí donde llegaban los franciscanos y establecían una aldea y comenzaban a predicar el cristianismo, ¿no? A las personas de los alrededores, ahí, con el tiempo, llegaba la autoridad española. Y la chamba, como se dice, ya la habían hecho los misioneros. La chamba de ablandar a la gente, de convertirla en cristianos y aceptar, porque todo era un paquete, ¿no? Con la aceptación del cristianismo, la autoridad del rey de España, ¿no? Una nueva forma de vida. Para todo eso servía la iglesia. Así que el papel, repito, de la colonización está fuertemente ligado, o mejor dicho, el papel de la iglesia está fuertemente ligado a la colonización, ¿no? Acá tenemos algunas imágenes de algunos personajes interesantes. Tenemos a Jerónimo de Loaiza, primer arzobispo de Lima, primado del Perú, ¿no? Y acá tenemos a Toribio de Mogrovejo, segundo arzobispo de Lima, el verdadero, vamos a decir, organizador de la Iglesia Nacional Peruana, ¿no? Y además tenemos la figura ahí de Fray Domingo de Santo Tomás, que hizo el primer diccionario quechua español, ¿no? Por eso dice lexicón, léxico, o sea, conjunto de palabras, ¿no? O vocabulario de la lengua general del Perú. Primer diccionario castellano quechua, quechua castellano, ¿no? Ojo, yo lo había dicho, yo lo voy a repetir. La difusión del quechua tuvo un gran aliado en la iglesia. Porque los clérigos, los misioneros, preferían predicar en unos cuantos idiomas y no en 50 idiomas que se hablaban en el Perú. Entonces, prefirieron consolidar la penetración y la difusión del quechua por sobre otras lenguas que se hablaban en territorio peruano. Arriba podemos ver otra vez la construcción del convento de Santo Domingo sobre las ruinas, lo que quedaba del Coricancha. Y al costado Nicolás Ayllón, siempre me olvido, en la carrera para ser santo, ¿no? Bueno, en el escalafón, vamos a decir, ¿no? Para ser santo en la Iglesia Católica hay 5 pasos, ¿ya? Los 2 últimos son canonización, ya cuando eres santo estás arriba, y un paso antes es beato. ¿Está bien? Y debajo de beato hay 3 escalones, ¿no? No recuerdo los nombres nunca de ellos. Pero Nicolás Ayllón estaba en el tercero de esos escalones. O sea que estaba a punto de pasar a ser beato.
corrijo, no es que estaba, está, ¿no? Porque en algún momento quizá, ¿no? Pueden, no sé, convertirlo, ¿no? En beato y luego en santo. De hecho, Fray Martín, ¿no? Es decir, San Martín de Porres, no fue canonizado sino hasta este siglo. Si mal no recuerdo, fue el Papa Juan Pablo I, uno de ellos, el que lo canonizó en los años 60, 70, si mal no recuerdo, ¿no? ¿Tu profesor se pasó 2 siglos, el pobre Fray Martín siendo beato apenas? Sí. Y aunque no lo creas, no lo hicieron santo, yo me atrevería a decir que por discriminación, porque Santa Rosa de Lima, que pertenece al mismo siglo, básicamente al mismo tiempo, porque vivieron más o menos en el mismo periodo, Santa Rosa fue aceleradamente convertida en beata y luego hecha santa en el mismo siglo de su muerte, unos 50 años después de su muerte, ¿no? Mientras que el pobre Fray Martín tuvo que estar esperando, ¿no? Ahí en sala de espera, ¿no? Hasta que finalmente lo llegaron a hacer santo. Sincretismo andino, habíamos dicho, las creencias andinas se fusionaron, ¿no? Con las creencias europeas. Por ejemplo, acá vemos claramente cómo se ha utilizado un cerro, los apos que son sagrados, ¿no? En las religiones andinas, para simbolizar las vestiduras, ¿no? De la Virgen, que es lo que se quiere representar acá, ¿no? ¿Sí? Niño Jesús Inca, ¿no? Tú dices el Señor de los Milagros, el Señor de los Milagros que fue pintado por un angoleño, pero reúne, digamos, simboliza ese espíritu sincretismo, ¿no? La religión de los negros, está junto también la religiosidad de los indígenas. Y de repente ese es uno de los elementos por los cuales el culto al Señor de los Milagros ha pegado tan fuertemente en el caso del Perú, ¿no? Porque integra elementos de la cultura andina, de la cultura afroperuana, y también los criollos terminaron, ¿no? Siendo integrados también, ¿no? Se integraron también a ese culto al Cristo Moreno que le llaman, ¿no? Los fieles del Señor de los Milagros. Que, dicho sea de paso, la original no es esta que sacan en procesión, ¿no? Lo que se encuentra guardada dentro de la iglesia de las Nazarenas, ahí en la primera, en la cuadra 2 o 3 de la avenida Tacna, ¿no? En Girón Huancavelica, ¿ya? La Inquisición. Profe, ¿de qué se trató la Inquisición? Escucha bien. Dice acá, juicio a herejes. Alumnito, para que te persiga la Inquisición, por fuerza hay que ser cristiano. O haberte convertido en cristiano, que básicamente es lo mismo. O sea, en el momento en que a ti te declaran hereje es porque eres cristiano. ¿Qué es un hereje? Un hereje es un cristiano que niega algún dogma de la iglesia o adopta algún comportamiento reñido con lo que se supone que es un cristiano. Va a decir que yo tengo hoy un cristiano que se pone a hacer brujería, ¿no? Que vende estas... Ese es un hereje. Hay un cristiano que, no sé, pues adopta costumbres judías. Ponte un judío, converso al cristianismo. Perfecto. Se descubre que ese judío converso al cristianismo sigue realizando sus rituales judíos. Herejía. ¿Está bien? Lo mismo para un musulmán, lo mismo para alguien que practica brujería. Suponte tú que yo soy un cristiano, nacido en el seno de la cristiandad, ¿no? Que me han bautizado y toda la vaina, y yo me pongo a predicar mañana que, no sé, pues María no ascendió a los cielos, y que además no era virgen en el momento de procrear a Jesucristo. Eso que estoy diciendo es blasfemia. Me convierte a mí en un hereje. Estoy faltando contra los dogmas de la iglesia y de la cristiandad. Entonces, profe, eso quiere decir que si yo soy un habitante del Tíbet que nunca he escuchado acerca del cristianismo y vienen y me predican, ¿yo soy un hereje? No, tú no eres un hereje. En ese caso serías un descreído. En la Edad Media te llamaban descreído, infiel, descreído, infiel, ateo, ¿no? ¿Qué más? Había otra que le decían, ¿no? Idólatra, ¿no? En el caso de los indígenas, por ejemplo, del Perú, que no se habían convertido al cristianismo, eran llamados idólatras.
infieles. Descreído siempre me ha vacilado a mí, ¿no? O sea, ellos creen que aquel que era politeísta era un hereje, pero el factor importante... Aguanta. Tengo que abrir acá el chat porque no puedo leer completo. Dice, ellos creían que aquel que era politeísta era un hereje, pero el factor importante es que este ya está en la Iglesia Católica, pero tengas los dogmas de su anterior creencia. A ver. Si tú eras politeísta, o sea, un indio cualquiera, ¿no? Acá, que no se había convertido al cristianismo, entonces no eras hereje. ¿Está bien? Tú seguías siendo un infiel, descreído. Si tú te convertías al cristianismo, si tú vivías digamos, en una comunidad cristiana, te habían bautizado, ¿no? Tus padres eran cristianos. Y sin embargo, tú permanecías adorando a los dioses andinos, entonces puede ser que ahí estuvieras cometiendo herejía. ¿Por qué digo puede ser? Porque de hecho hay que entender que hay algunas costumbres andinas que se incorporaron al cristianismo andino, o sea, se fusionaron. Y algunas de esas costumbres fueron aceptadas por la iglesia porque les convenían. Por ejemplo, la adoración de los apus. La iglesia dijo, bueno, contra eso no podemos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los cristianos católicos en el Perú? A los cerros le comenzaron a poner cruces, vamos a decirlo, para cristianizarlo. No sé si me entiendes. Hay un juego acá entre lo que se puede permitir y lo que no se puede permitir. ¿Está bien? Entonces, el Tribunal de la Santa Inquisición persigue a las deformaciones del cristianismo, vamos a decir, ¿no? Lo que quiere el Tribunal de la Inquisición es mantener la pureza del cristianismo. Esa es la intención, mantener la pureza del cristianismo. Con esa intención nació. Sin embargo, también es cierto que trasladado el cristianismo a América, algunos signos de sincretismo que suponían incorporar elementos andinos a la creencia cristiana fueron permitidos con el fin de expandir el cristianismo, ¿no? Es decir, bueno, ya si no les permitimos esto, no se van a convertir en cristianos. Entonces, bueno, ya vamos a ceder en esto o en lo otro. ¿Entiendes? Eso para el caso exclusivo de los indios, digo, ¿no? Ahora, cuando se trataba de que habían costumbres indígenas que no iban a ser permitidas, ahí lo que cabía, ahí lo que correspondía, era lo que se conoce como la extirpación de idolatrías. ¿Está bien? No, no el Tribunal de la Santa Inquisición. Bien. Entonces, ahora, supongamos que eras hereje, ¿no? Entonces te llamaban y decían, oye, confiesa que eres hereje, eres un maldito. No, tú no querías confesar. Muy bien. La idea es la siguiente. Si tú no querías confesar es porque tu carne te estaba dominando. ¿Sabes qué? Digamos, se considera, no solo el cristianismo, sino muchas religiones consideran que nosotros estamos hechos de carne y espíritu. O sea, la materia y tu espíritu. Entonces, tu espíritu es bueno, quiere obrar según, digamos, Dios, ¿no? Los hindúes dirían el Dharma, ¿no? O sea, tu espíritu quiere ser bueno, pero tu carne no lo permite, tu parte material, ¿no? Le encanta el pecado, ¿me entiendes? Entonces, ¿qué decían los de la Santa Inquisición? Bueno, tu espíritu quiere confesar tu culpa, pero tu carne no lo permite. Entonces hay que ablandar la carne para que se exprese el espíritu. De esa forma se justifica la tortura. O dicho de otra manera, te torturan por hacerte un bien, para que tú confieses y una vez confesado, quizás se perdone ese pecado, ¿no? Ahora, obviamente que acá hay torturas y también hay ejecuciones. No te torturaban con el garrote, ya era cuando te habían condenado y te estaban matando, ¿no? Lo mismo que, por ejemplo, acá, digamos, esta tortura bastante... mi amigo Ernesto se ha puesto un poquito gore con estas imágenes, ¿no? En donde acá ya hay una ejecución, ¿no? Que es muy difícil de que se haya producido acá. Se habla mucho de la Inquisición en el Perú, chicos, pero en casi 300 años, creo que hay algo así como unos, ponle, 300 autos de fe.
Es decir, 300 condenas en 300 años. A una condenita por año, pues, alumno. Y en promedio, ¿no? Deben ser de repente cifras un poco diferentes a eso, pero más o menos, para que me entiendas, ¿no? Pero claro, la presencia de la Inquisición era importante porque mantenía a la gente vigilada. Por ejemplo, ¿qué sí perseguía la Santa Inquisición? Los libros que podías leer, el índex, ¿no? Nada de leer libros ahí protestantes, libros judíos, esa vaina estaba impedido. ¿Qué es lo que comías? ¿No? Importante, que lo comías, ¿no? Las costumbres, toda esa vaina sí lo revisaba la Santa Inquisición. Y para terminar, pues nos está acabando el tiempo, tenemos a los santos coloniales. Los santos considerados peruanos, pero nacidos en Europa, como Toribio Mogrovejo, Francisco Solano, San Juan Macías, y los dos más importantes que son Santa Rosa de Lima, acá dice Santa Rosa de Francisco Lazo, pero es el cuadro, ¿ya? Y San Martín de Porres, que ya te dije, Santa Rosa fue beatificada y canonizada el mismo siglo XVII, que es el siglo en el que ella vive, pero al pobre Fray Martín lo tuvieron pues en sala de espera hasta los años 60, si no recuerdo el siglo pasado, ¿no? A ambos se les atribuyen milagros y, ¿no? Por ejemplo, a Santa Rosa creo que se le atribuye el santo de el don de la biubicuidad, o sea, de estar en dos lugares al mismo tiempo, ¿no? Y también se le atribuía el don de la televisión, vamos, no estamos hablando del aparatito, es decir, ver, como quien diría, más allá de lo evidente, ver aquello que no está ante sus ojos, ¿no? Se le atribuía también ese don, ¿no? A Santa Rosa de Lima. Y bueno, y finalmente acá un poco acerca de la educación colonial, los colegios, ¿no? Los colegios habían mayores y menores para criollos, habían los colegios para caciques, que esos eran aparte. A veces dicen los colegios para menores eran para caciques. No, los colegios para caciques eran especial, y eran solo dos. Uno en Lima, que era el Colegio El Príncipe, y otro en Cusco, que era el Colegio San Francisco de Borja. Acá están las universidades, ¿no? La principal de todas, por supuesto, la Real y Pontificia Universidad San Marcos, iniciada como Estudios de Lima y conocida mucho tiempo como Universidad de Lima, ¿no? Y luego, en el Cusco, San Antonio Abad, San Cristóbal de Huamanga en Ayacucho y San Ignacio de Loyola en Ica. No la ahora es privada, esta era la universidad de, digamos, no del Estado tampoco, pertenecía a la iglesia, pero ahí estaba, ¿no? Y bueno, acá algunos dibujos de estilos arquitectónicos coloniales, pero esto ya algo diremos la próxima clase para terminar de completar. Bien, chicos, espero que les haya servido. Siempre les repito, si tienen alguna pregunta que hacer, tienen alguna curiosidad, siempre es mejor que la plasmen, ¿no? La participen. Así que ahí los dejo porque han de estar con hambre, igual que yo, y nos vemos la próxima semana. ¿Correcto? Listo, nos vemos. ¿No? Bye, 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 bye. Todo ya está subido, ¿ah? Todo ya está subido por si acaso a la plataforma.